Muy buenas tardes, apreciados colegas del Gremio de Abogados del Paraguay. Esta tarde nos acompaña el doctor Víctor Ríos Ojeda, quien actualmente es integrante de la Sala Constitucional y es responsable de la Circunscripción Judicial de Misiones. Hoy el ministro nos hablará acerca del razonamiento probatorio y la inconstitucionalidad parcial del artículo 269 del Código de Procedimientos Civiles. Doy la bienvenida a todos los colegas que nos acompañan. Bienvenido, doctor Pedro Mendoza. Adelante, por favor. Sí, señor ministro, mi respeto, doctora Freud, y a todos los colegas que hoy están participando y a los que el día de mañana van a verlo a través de la grabación de lo que va a ser esta posición. Y nada, el Grupo Gremio de Abogados del Paraguay, su único fin es tratar de hacer llegar el conocimiento a todos los abogados y nosotros también ir aprendiendo día a día de todas estas exposiciones. Así que, doctor Edward Armas, si querés presentarle, hacer un pequeño bosquejo de lo que es la personalidad del señor ministro y el tema que se va a tratar. Adelante, doctor Edward Armas. Micrófono, doctor Armas. Buenas tardes, querido ministro Víctor Ríos, queridos colegas, doctora Freud, doctor Mendoza, muchísimas gracias. De esta posición como director académico de este gremio de abogados del Paraguay, que agrupan estos dos grupos más de 1.000 colegas abogados y posteriormente a todo el país a través del canal de YouTube, agradecemos la proactividad del ministro Víctor Ríos, así como todos nuestros expositores, el doctor Joel, y todos quienes han, perdón, estoy diciendo lo que veo aquí en pantalla a primera vista, y todos aquellos que han colaborado con nosotros en este tiempo. Como bien dijo el doctor Mendoza, somos nosotros conscientes que el primer paso de responsabilidad que tenemos que dar es la formación continua, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, señor ministro, y le agradezco profundamente este tema que hoy vamos a estar compartiendo juntos con relación al artículo 269, apreciación de la prueba, porque nos acerca un poco, humaniza un poco la función que tiene un ministro de Corte de Sala Constitucional, no por ser tal, sino para compartir entre todos esta problemática interpretativa a los efectos de obtener un Estado de Derecho, obtener el criterio de república. Y ya la Corte Suprema ha dado muestra de esto con varias jurisprudencias que son norte para algunas interpretaciones. Así que, señor ministro, no voy a ahondar porque la doctora Freud estuvo dando, a pesar que fue corta, fue abreviado, entre comillas, un profundo pantallazo de lo que es su trayectoria, no solamente como profesional, también la parte política, la parte jurídica, y hoy en esta difícil tarea que es representar, creo yo, una de las salas, si no la más importante, todas tienen importancia, pero una de las más importantes de la Corte Suprema de Justicia. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Los colegas van a estar ansiosos de recibir las indicaciones respectivas y nosotros también. Así que todo suyo, señor ministro. Muy bien, muchas gracias, doctor Eduardo, doctor Mendoza, a la doctora que estuvo con la lectura del currículum, que estaba haciendo lo que hacen normalmente los locutores, los speakers, cuando hay festivales y entre un grupo musical y otro, mientras como a los equipos tienen que llenar los vacíos. Así es que ha sido grande el esfuerzo de la doctora también para cubrir los vacíos antes de empezar la actividad. Les agradezco realmente por esta oportunidad y muy especialmente al doctor Joel Melgarejo, que no sé si está por ahí. Ahí está. Hola, Joel. Una oportunidad de nuestro viaje a Buenos Aires. Estuvimos conversando sobre distintos temas y lo más lindo con él es que sobre la mayoría de los temas no estamos de acuerdo con Joel y eso enriquece realmente nuestra conversación. Y surgió esto del artículo 269, que en realidad es un voto que estamos preparando. Probablemente en estos días sale una acuerdo y sentencia de la Sala Constitucional sobre el tema. Por eso no deja de ser importante, pero no solamente porque sea de la Sala Constitucional, que dicho sea de paso es la única sala prevista en la Constitución. Es cierto, se sostiene que no hay jerarquía de salas,
pero en realidad la única sala prevista en la Constitución Nacional es la Sala Constitucional. Las otras dos salas son de creación legal. Son tan importantes, pero hay que, por lo que decía el doctor, hay que mencionar siempre que la Sala Constitucional es de creación de la Constituyente de 1992. Bueno, yo les debo ser honesto, en los últimos tiempos, desde que asumí en realidad como ministro de la Corte, mi obsesión ha cambiado. En la mayor parte de mi vida jurídica, mi obsesión ha sido el derecho penal de fondo, y un poco el procesal penal. Pero la mayor parte de mis estudios jurídicos se centró siempre en el derecho penal de fondo. Pero desde que asumí bueno, les prometo que esto va a ser 30 minutos, máximo 40. Después me dijo Joel que hay una etapa de preguntas que siempre es la etapa más enriquecedora. Desde que asumí como ministro, mi preocupación siempre fue el tema de la prueba. Y algunos tópicos que se sostuvo siempre en la sala me parecían muy poco fundados, como por ejemplo decir, bueno, en esta instancia ya no se pueden discutir los hechos, solamente los hechos en primera instancia, ni qué decir en la parte penal, por el principio de la inmediatez, solamente el tribunal de sentencia puede valorar las pruebas, los jueces de garantías no valoran las pruebas, la valoración de la prueba hace solamente el tribunal de hecho, el tribunal que juzga el hecho. Después ya en las etapas recursivas ya no se puede discutir el hecho, porque los tribunales de las etapas recursivas no participaron del proceso de producción y no hubo inmediatez, principio de la inmediación. Y no hay otro momento de valoración de la prueba. Siempre me pareció una cosa absolutamente sin fundamento. No es cierto eso. Pues que los jueces de garantías en la parte penal no valoran pruebas. No es cierto, valoran. Pero son tópicos que veníamos sosteniendo, que venía sosteniendo el mundo jurídico paraguayo, o se sostenía en el mundo jurídico paraguayo. Lo mismo con relación a la auto de apertura a juicio, que no, la auto de apertura a juicio no es recurrible porque el Código Procesal Penal dice así claramente. Bueno, esto sí históricamente sostuvo y me pareció siempre inconstitucional, y ahora que estamos en la sala pertinente, tuve la oportunidad de declarar, de decir que es claramente inconstitucional. Y este tópico de que el hecho solamente se discute en primera instancia o el tribunal ante el que se produjo o se produjeron las pruebas, yo decía, esto no puede ser. No puede ser, y mi razonamiento tenía más bien raíz, es decir, raíz filosófica, y es muy pretencioso de mi parte, pero vamos a decir, para facilitar las cosas, venía a partir de ciertos posicionamientos filosóficos, axiológicos, en materia de derecho constitucional. Entonces decía, a ver, si yo no puedo, si solamente un tribunal puede definir el hecho y el resto ya no puede inmiscuirse en el tema, es un absurdo desde el punto de vista republicano inclusive. Porque si uno sostiene eso, está atribuyendo la infalibilidad papal al tribunal ante el juez ante el que se produjeron las pruebas. Y tal infalibilidad no existe, es antirrepublicano. ¿Qué sentido tiene que uno diga, bueno, el derecho al recurso es sagrado, pero en ese derecho al recurso ya los hechos ya no se pueden discutir, y bueno, pero si para la aplicación del derecho en un debate judicial, porque esto no es teología, lo fundamental es el hecho.
sea, la discusión de la aplicación del derecho que se pueda dar en segunda instancia o a nivel de Corte Suprema de Justicia se basa en el hecho. Y si en la definición del hecho hubo una clara arbitrariedad, no me sirve de nada el control posterior. ¿Por qué? Porque siempre va a pasar lo que normalmente hacemos en la Corte, en la Sala Constitucional, la Sala Penal, dice, no encontramos ningún error en el razonamiento, en la lógica, en la motivación, por lo tanto, es inadmisible el recurso. Pero yo estoy sufriendo una tremenda arbitrariedad porque en la valoración de la prueba hubo una arbitrariedad. Pero como me dicen que eso ya no se puede discutir, no tengo mucho que hacer. Y se dan cuenta, y yo puedo ser un gran jurista, un genio de la argumentación jurídica, puedo ser un Atienza, puedo ser un Rodolfo Vigo en la argumentación jurídica. Pero cuando definieron el hecho sobre el que tengo que argumentar, hubo arbitrariedad, ya no tengo mucho que hacer. Tanta fue mi preocupación que el trabajo que preparé y después defendí en Bolonia se titula precisamente Etos y legitimidad democrática del proceso judicial. Esa es la tesis postdoctoral. Y ahí sostuve claramente que es un absurdo que no se puedan discutir los hechos en todos los momentos, que es un absurdo sostener que el juez de garantías, que por ejemplo no valora la prueba, que nadie más puede valorar la prueba, que eso es antirrepublicano, que no resiste el más mínimo análisis de la perspectiva democrática, republicana, en un Estado constitucional de derecho. Eso es insostenible, con derechos constitucionalizados. El derecho a la doble instancia tiene sentido en la medida que en la segunda instancia yo pueda decir, este señor juez o este tribunal de sentencia valoró claramente de manera equivocada los elementos de juicio aportados y producidos. Lo mismo, un tópico que sostenemos en el mundo jurídico es que el juez no está obligado a valorar todas las pruebas, sobre todo en civil. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Cómo que no está? ¿Para qué admitió y para qué produjo si después no va a valorar? O sea, yo como abogado de la parte cuya prueba dijo el juez, no, esto no es importante, no valoro, yo escojo cuáles puedo valorar. Y yo como abogado de esa parte me voy a sentir burlado, me está tomando el pelo. ¿Para qué producimos la prueba si no se van a valorar? Tengo derecho a que me digan, mire señor, usted produjo estas pruebas, pero no son suficientes para enervar la hipótesis o la proposición fáctica de la otra parte. Y por supuesto, importa la verdad. O sea, hay que buscar la verdad. Nunca va a haber verdad absoluta, nunca va a haber certeza, pero el objetivo, si no, no tiene sentido también producir pruebas. ¿Para qué producimos pruebas si la verdad no importa? Entonces, a partir de este posicionamiento axiológico, filosófico, constitucional, durante ese trabajo de tesis, en ese momento yo no tenía contacto aún con la Escuela de Girona, con Jordi Ferrer y compañía. Después tuve contacto con la Escuela de Girona y me puse realmente feliz porque ahí en esa Escuela de Girona encontré no solamente los argumentos filosóficos que son importantes, pero ahí encontré el marco teórico científico de todo lo que venía sosteniendo. Entonces, posicionamiento en cuanto al proceso judicial. Esto hay que decir claramente. Desde mi perspectiva, el proceso judicial, entiéndase, civil, penal, laboral, administrativo, es cierto, como sostiene el maestro Alvarado Belloso y los que lo siguen, obviamente busca solucionar conflictos. Busca solucionar conflictos. Pero el objetivo siempre es la verdad. La verdad como objetivo.
Entonces, como objetivo institucional de la prueba y del proceso judicial, para mí es innegable. De lo contrario, no tiene sentido el producir pruebas. Ahora, en el caso de nuestro país, nuestros códigos procesales claramente sostienen que hay que buscar la verdad. ¿Qué es la verdad? Y ahí hay una serie de corrientes filosóficas que ahora no las vamos a discutir. En este caso, en mi caso por lo menos, yo adscribo a la teoría de la verdad por correspondencia. Es decir, que es la reproducción de un acontecimiento histórico, o sea, pero a partir de una hipótesis que un relato que uno realiza sobre el hecho, una proposición fáctica, y para probar mi proposición fáctica ofrezco y produzco elementos de juicio. En definitiva, lo que se prueba no es el hecho. Lo que se trata de probar es la proposición, la hipótesis sobre el hecho. Eso significa, al contrario de lo que sostiene alguna jurisprudencia, que la verdad es una sola y que por lo tanto no puede haber dos versiones sobre los mismos hechos. No, claro que pueden haber distintas versiones sobre el mismo hecho. Esto tiene también base filosófica en Nietzsche, por ejemplo, que decía no hay hechos sino interpretaciones. Un solo hecho puede tener varias interpretaciones. Un solo hecho puede tener varias hipótesis, varias narraciones, varios relatos sobre el hecho. Lo que hacen las partes es tratar de probar que su relato sobre el hecho es el más aproximado a la verdad histórica. Y eso finalmente va a terminar aceptándose como verdad más probable. Nunca hay certeza. Eso hay que ir desterrando. Nunca hay certeza. Cuando el código que se procesal penal dice el juez debe ser certeza, está epistemológicamente insostenible. Epistemológicamente no hay certeza. Lo que hay es probabilidades. Mayor o menor probabilidad. Dicho esto, por lo tanto, entonces, la verdad es importante. Bueno, pero ¿cómo se llega a la verdad? Y aquí entramos rapidito, voy a decir, en materia de teoría de las pruebas. Hay por lo menos dos grandes corrientes sobre teoría de la valoración de las pruebas. Una teoría es la teoría de la persuasión. ¿Qué es la persuasión? Y la teoría de la persuasión sostiene que, en realidad, con los elementos de juicio, el juez debe construir su convicción. Es la convicción. Debo convencer al juez. El juez está convencido y, por lo tanto, esa convicción está en la base de la decisión fáctica. A esta teoría de la persuasión responde, por ejemplo, el sostener que es inapelable el hecho, la decisión sobre el hecho. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, si es convicción, es muy importante la inmediación para generar esa decisión. ¿Por qué? Porque en la inmediación es donde nos dicen que el juez o el tribunal ve a los testigos, los evalúa, a los peritos, ve si el testigo suda, si no suda, si el perito tiembla, etcétera, etcétera. Y ahí, con la inmediación, construye su convicción. Eso, por principio, no se puede recurrir. ¿Por qué? Y porque, en primer lugar, el Tribunal de Apelaciones, menos la Corte, no estuvieron al momento de la producción. No hubo inmediación. Y, en segundo lugar, si es convicción, ¿quién dice que la convicción del tribunal es superior del Tribunal de Apelaciones es superior a la convicción del juez de primera instancia? O la convicción de la Corte es superior a la convicción del juez de primera instancia o a la convicción del Tribunal de Apelaciones. Es convicción, es como el dogma, es como la fe. Todas son válidas. Lo único que se puede sostener, y esto sí, inclusive en la jurisprudencia española hay una decisión donde dice lo siguiente, dice, en un caso judicial, resolvió de una manera el tribunal, el juez de primera instancia, la Cámara de Apelaciones revoca
esta decisión y llega a la última instancia, Corte Constitucional. ¿Qué dice finalmente la instancia final de control? Dice, el juez de primera instancia no mostró ningún error en la valoración de la prueba. Su convicción es legítima. Está bien que se haya convencido el juez de primera instancia de que se dio A. Pero el Tribunal de Apelaciones se convenció de que en realidad no se dio A, sino se dio Z. Y dice la Corte Española, y también es legítima la convicción del Tribunal de Apelaciones. Tampoco hay error que se pueda... Son dos convicciones válidas. Y diríamos acá en Paraguay, Huawei. Y dice la Corte Española, pero como el Tribunal de Apelaciones es superior, su convicción vale más que la convicción del juez de primera instancia. No resiste el más mínimo análisis de racionalidad. Entonces, lo más coherente en este caso, si uno va por el lado de la teoría de la persuasión, la convicción, una vez definido el hecho en primera instancia, en cualquiera de las competencias, ya no se discute posteriormente el hecho. La otra corriente es la teoría de la valoración racional de la prueba. Esta corriente sostiene lo siguiente: no es la convicción, no importa la convicción, a mí no me importa la convicción del juez. Es cuando el juez dice, este magistrado o esta magistrada es criterio de este magistrado, esta magistrada, no me importa su criterio. Lo que me importa es cómo valoró racionalmente las pruebas, y aquí entramos, o vamos a hacer una conferencia especial sobre la sana crítica, que es la sana crítica, aplicando, valorar objetivamente, racionalmente los elementos de juicio, aplicando la sana crítica, aplicando estándares probatorios, aplicando inferencias, aplicando la lógica, pero no es la lógica formal aristotélica, esto no es silogismo, no es que la premisa mayor es verdadera, por supuesto, finalmente la conclusión tiene que ser verdadera. Esto es más bien inductivo. En la inducción uno realiza un razonamiento probabilístico. Tengo que explicar por qué el acervo, el conjunto de pruebas aportados y producidos por la actora tiene mayor peso que el conjunto de pruebas aportado y producido el conjunto por la demandada. Y tengo que explicar racionalmente con regla de la lógica, no solo la lógica formal, un razonamiento inductivo probabilístico, aplicando la sana crítica, y yo ahí puedo estar convencido de que realmente la parte actora está mintiendo. Puedo estar convencido que realmente no es esa la verdad. Mi convicción puede estar del lado de la demandada, pero los elementos probatorios aportados, el acervo probatorio, es favorable, haciendo la valoración racional, justificando la decisión, puede ser favorable para la actora, repito, de cuya mentira estoy convencido, de cuya falta de razón estoy convencido. No es convicción, es corroboración, es comprobación racional del hecho a partir de una valoración de los elementos de juicio, aplicando las reglas de la lógica, de la sana crítica, las máximas de experiencia, etc. Y en ese caso, debo justificar la famosa motivación de la sentencia, que no es esto que hacemos normalmente. Vino el testigo Juan Mendoza y dijo tal cosa, 20 páginas transcribiendo la declaración testifical de Juan Mendoza. Después vino la testigo Francisca González, 20 páginas de transcripción, y finalmente, esta magistratura entiende tal cosa. Eso no es motivación. Ahí no está valorando, ahí está describiendo, reproduciendo. No es esa la valoración. Acá tiene que hacer una justificación
objetiva, de cada uno de los elementos probatorios y después el conjunto y finalmente, y de todo, no puede el juez decir una parte valoro y otra parte discrecionalmente dejo de valorar. Esto es arbitrario desde todo punto de vista, porque justamente puede ser que el juez, un juez parcialista, justamente, como le dicen, no está obligado a valorar todas las pruebas, no valora las pruebas precisamente que favorece a la parte a la que resultó perdida. Teoría de la valoración racional de la prueba. A partir de esto, es perfectamente recurrible el hecho determinado en primera instancia. ¿Por qué? Y porque ahí el principio de inmediación no tiene la importancia que tiene para la teoría de la persuasión. El principio de inmediación sigue siendo importante para que el juez o el tribunal pueda dirigir el debate. Pero no para la valoración, no tiene nada que ver. Yo puedo estar participando directamente en la producción de la prueba, pero hacer una valoración absolutamente fuera de lugar. Decía que uno puede estar aplicando el principio de inmediación, pero puedo valorar claramente más la prueba. El principio de inmediación es importante para dirigir el debate. Ahora, el Tribunal de Apelaciones puede controlar perfectamente la determinación del hecho del tribunal, del juez o tribunal de primera instancia y decir, mire señor, o miren señores, aquí ustedes valoraron claramente más las pruebas, aplicaron más la sana crítica, aplicaron más las reglas de la lógica formal, de la lógica informal, de la inducción, por lo tanto, aplicaron una máxima experiencia sesgada y por lo tanto la conclusión sobre el hecho o sobre los hechos es claramente equivocada y se puede anular. Lo mismo puede hacer finalmente ya sea la sala penal, la sala constitucional y eventualmente la sala civil. Son las dos corrientes. Teoría de la persuasión, teoría de la valoración racional de la prueba. En mi caso, claramente opto por la teoría de la valoración racional de la prueba. Y ahí, ¿por qué? Porque el razonamiento probatorio tiene sentido en la medida en que las decisiones fácticas, las decisiones judiciales sobre el hecho estén justificadas racionalmente. Y si no están justificadas, tienen que ser anuladas. Eso es lo que estamos sosteniendo en los últimos votos y creo que en estos días vamos a tener alguna resolución de la Sala Constitucional. Dicho esto, voy directamente al artículo 269 del Código Procesal Civil y lo que digo sobre el 269 del Código Procesal Civil se aplican a los artículos similares del Código Procesal Penal y del Código Procesal Laboral. ¿Qué dice nuestro Código Procesal Civil? Leo al solo efecto del diálogo, pero ustedes conocen mejor que nadie lo que dice este artículo sobre la apreciación de la prueba, uno puede decir la valoración de la prueba. Dice el Código Procesal Civil, voy a sacar acá porque yo ahí está. Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción de conformidad con las reglas de la sana crítica. Este es el sintagma que quiero analizar brevemente con ustedes en los últimos 10 minutos. Este artículo 269, como se habrán dado cuenta, adopta dos teorías de la valoración de la prueba claramente contradictorias, incompatibles entre sí. Habla de convicción y habla de sana crítica. Es decir, se formará su convicción, teoría de la persuasión, aplicando de conformidad con las reglas de la sana crítica, teoría de la valoración racional de la prueba. Aquí en Paraguay, entonces me van a decir, ¿y con cuál nos quedamos? ¿Nos quedamos con la convicción o nos quedamos con la sana crítica o si ustedes quieren con la teoría de la valoración racional de la prueba? En un Estado constitucional de derecho como nuestro país,
y donde estamos en una república, donde la autoridad pública debe justificar, debe explicar todas sus decisiones, este principio también se aplica al Poder Judicial. Es más, este principio tiene más fuerza todavía en el caso del trabajo de los magistrados y las magistradas. Tienen que explicar, justificar, explicar el razonamiento o los razonamientos que le llevó a tomar una determinada decisión, principalmente la decisión sobre los hechos. En consecuencia, no es convicción. En Paraguay tiene que aplicarse, conforme a nuestra Constitución, una valoración racional de la prueba, aplicando criterios objetivos. Y en este caso el Código dice claramente las reglas de la sana crítica. El Código Procesal Laboral habla de las reglas de la ciencia, algo así, las reglas científicas, algo así. Entonces me van a decir, ¿y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos con este artículo que establece esta disposición contradictoria? Y es por eso es que yo sostengo, porque espero que finalmente sostenga esto la sala, que hay una inconstitucionalidad parcial de este artículo. Y hay que hacer la interpretación conforme a la Constitución. Y directamente aplicar las reglas de la sana crítica. Olvidarse de la convicción. Dice la Constitución, las convenciones internacionales, nosotros somos un Estado constitucional de derecho, una república, donde las autoridades deben explicar, deben dar razones de sus decisiones. En este caso, tenemos que dar razones de nuestras decisiones fácticas, sobre la cuestión fáctica. Y si yo digo que tomé esta decisión porque estoy convencido, no doy ninguna razón, es convicción, punto. Algunos están convencidos de que Dios existe, otros no tanto. Bueno, ambas convicciones son válidas. Eso en una república no es sostenible. Y para poder dar razones de las decisiones sobre los hechos, hay que hacer una valoración racional de la prueba y aplicar las reglas de la sana crítica. Este es, en líneas generales, el planteamiento que les traigo hoy. ¿Por qué este artículo y los otros artículos similares de los otros códigos hay que interpretarlos de esta manera? No es convicción, tampoco es certeza, como dice algún código procesal. Nunca puede haber certeza, siempre es probabilística la conclusión, más o menos probable, y debo explicar por qué esto es más probable que aquel. El principio de la inmediación sigue vigente en nuestro país, pero no como una regla de valoración que otorga infalibilidad al juez o al tribunal de primera instancia, sino como una regla de dirección, como una regla rectora del debate, de la producción probatoria, para garantizarse sobre todo el principio de contradicción. Cierro con esto. En el caso de Paraguay, nuestra situación no es tan dramática como la mexicana, por ejemplo. Porque en México, este texto del 269 del Código Procesal Civil, un texto similar al 269, a nuestro 269, aparece directamente en la Constitución. Entonces, creo que allá por 2013, 2014, en México entró antes que en Paraguay. Nosotros ahora estamos haciendo el esfuerzo para que el razonamiento probatorio se consolide, los estudios del razonamiento probatorio o de los razonamientos probatorios se consoliden en Paraguay, en México, en Colombia, en Brasil, un poquito más avanzados en Perú también. Y allá, creo que en 2013, 2014, la Corte Mexicana emitió una sentencia interpretando ese texto de la Constitución muy similar a los 69. Y dijo la Corte Mexicana que
hay que entender convicción no como un convencimiento subjetivísimo, discrecional, psicológico, arbitrario, si ustedes quieren, sino que la convicción del juez debe construirse a partir de una valoración objetiva, de la valoración racional de la prueba. No es cualquier convicción. En ese sentido debe entenderse convicción. Y como dice Jordi Ferrer, la verdad que es un esfuerzo extraordinario de la Corte Mexicana para, digamos, modular, para acondicionar esa disposición constitucional con el razonamiento probatorio, con la teoría del razonamiento, perdón, con la teoría de la valoración racional de la prueba. Eso hizo la Corte Mexicana. Un gran esfuerzo intelectual y jurisprudencial. En el caso de Paraguay no hace falta porque esta es una disposición legal. Entonces, lo que en todo caso tenemos que hacer, y estamos haciendo el esfuerzo, de realizar una interpretación conforme de esta disposición y decir, sencillo, aquí hay que directamente aplicar las reglas de la sana crítica y no interesa la convicción del juez. Puede tener la convicción que quiera, señor juez. Su señoría puede tener la convicción que quiera, pero lo que me interesa es la corroboración, la comprobación objetiva de una hipótesis o de una proposición fáctica a partir de una valoración racional de los elementos de juicio, de todos los elementos de juicio admitidos y producidos en el marco de un debate, de una discusión procesal, donde, entre otras cosas, se respete el principio de contradicción, donde se aplique el principio de la inmediatez para que el juzgado pueda, o el juez o el tribunal pueda dirigir el debate, pero finalmente el juez o el tribunal va a tener que justificar racionalmente su decisión sobre los hechos. Y esta decisión, justificada racionalmente en primera instancia sobre los hechos, perfectamente y debe ser controlada en las instancias superiores. Entiéndase, Cámara de Apelaciones o finalmente la sala penal, la sala civil o la sala constitucional. Nosotros en la sala constitucional empezamos a mirar seriamente esta cuestión de la valoración probatoria, porque, repito, no tiene mucha fuerza una gran argumentación jurídica si los hechos fueron definidos de manera equivocada, de manera arbitraria en primera instancia y que después esos hechos ya no se puedan discutir. Creo que, a ver, sí, hoy 27 minutos. Hasta aquí llego. Yo sé, esto queda para mucho más. Nosotros estamos organizando, aviso parroquial, doctora, después ya, estamos organizando la especialización en razonamiento probatorio. Espero que podamos empezar a mediados de año ahí entre Paraguarí y Misiones, porque además de Misiones soy señor feudal en la circunscripción judicial de Paraguarí, también con el ministro Santander. Hay una especialización muy buena, justamente de argumentación jurídica en Concepción, que está organizando el ministro Jiménez. Y bueno, necesitamos esto del razonamiento probatorio, porque yo digo, bueno, ¿cómo vas a argumentar bien si tus hechos fueron mal determinados? Y hay mucho que discutir, están pendientes. Para todo esto se entiende mucho mejor cuando trabajemos con los estándares probatorios, qué son los estándares probatorios, cómo se construyen los estándares probatorios, tienen requisitos metodológicos, requisitos políticos, morales, cuáles son los estándares probatorios que se deben aplicar. Hay estándares probatorios diferentes para penal, para civil o para distintos delitos, o hay estándares probatorios también para distintas etapas del proceso. No es lo mismo los estándares probatorios en la etapa intermedia que por ejemplo, para admitir la acusación, que para condenar,
Hay valoración probatoria también. El fiscal, cuando hace la imputación, está haciendo valoración con otros estándares probatorios. Eso es controlado por el juez de garantías. Obviamente no es lo mismo, no son los mismos los estándares probatorios para admitir la imputación que para admitir la acusación. Después están las reglas de la sana crítica. Es un trabajo muy interesante del doctor González Lagier, en una obra que se llama Quaestio Facti, donde establecen por lo menos 12 reglas de la sana crítica que tienen que ver con los hechos probatorios. Hay reglas de la sana crítica sobre las pruebas o hechos probatorios, reglas de la sana crítica sobre máxima experiencia y reglas de la sana crítica sobre las hipótesis discutidas en el proceso judicial. Bueno, todo esto está pendiente de discusión, de debate, pero espero que este momento, estos minutos, haya servido para despertar en ustedes el interés sobre el tema y que sea una especie de pequeña introducción al razonamiento probatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Su Excelencia. No sé quién dirige el debate. Ser que la doctora Freud abandonó. Doctor Edward, vos que conocer el mecanismo de preguntas. Yo soy del viejazo. Discúlpenme, señor ministro, no manejo tanto la tecnología. Edward Armas, no sé qué pasó con la doctora Freud. Un pequeño resumen mientras van ingresando. Doctora Freud, ¿estás ahí? Doctor Edward. Doctor Edward, doctor Armas. Bueno. Un ratito, mensaje en la llamada. No tengo. Qué pena, señor ministro, que pasemos por este momento incómodo, ¿verdad? Yo lamentablemente no manejo la tecnología, pero quisiera hacer un pequeño resumencito, a ver si puedo yo hacer un pequeño análisis en la parte penal mientras van ingresando, ¿verdad? Había hablado justamente ustedes que tal vez este artículo del Código Procesal Civil tenga una relación también con la parte penal, y en ese sentido me gustó mucho la parte donde usted habla de estándares probatorios, porque realmente en la interpretación extensiva del código de otras normativas se daría en caso de ausencia o laguna, ¿verdad? En ese sentido, el estándar probatorio realmente y el análisis se daría en la parte penal en el momento que las pruebas van a ingresar o son producidas dentro del juicio oral. Un tema muy interesante. Quisiéramos participar, señor ministro, creo que había dicho que usted va a organizar. Ahí está, doctora Freud. Doctora Freud, por favor, si puede tomar de nuevo. Yo estaba tratando de hacer ganar el tiempo. Doctora Freud, te paso para las preguntas. Gracias. Disculpe, señor ministro. ¿Me escuchas, doctor Freud? Escuchan. Sale con interferencia, la señal. Ahí te escuchamos, doctora Freud. Me escucha, muchas gracias, doctor. Una disculpa al ministro, estamos con una pequeña interferencia. Quería pasar las preguntas que ya vino haciendo el auditorio aquí en lo que hace a la sala. Antes que nada, un saludo al señor ministro de parte de la doctora Jovita Rojas de Portoleto, que le envía un cordial saludo al ministro. Estuvo acompañándonos también esta tarde. Y hay una pregunta de la doctora Gloria Josefina Machuca Cardoso, que pregunta a su excelencia si las ejecuciones de sentencias laborales pueden ser objeto de una acción de inconstitucionalidad, o pregunta si, en caso de llevarse adelante, si estas son admitidas y se resuelve la improcedencia o se rechaza in limine. A ver, no recuerdo que yo estoy, por lo menos, que hayamos resuelto algo sobre la materia. No recuerdo, no quiero ser irresponsable. No sé si la Sala Constitucional con anteriores integrantes tiene una postura al respecto, pero no recuerdo que hayamos resuelto. Pero voy a hablar en términos generales, o sea, como definición general. En
cualquier instancia, cualquier resolución, cualquier medida, en cualquier momento puede haber una violación de algún derecho constitucional. Puede haber. Entonces, eso como regla general. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, acá hay una violación de un derecho constitucional, voy a llegar hasta la Corte. Pero sobre el tema específico de las sentencias de ejecuciones de materia laboral, por lo menos yo no recuerdo que hayamos tomado una decisión. Hay otra pregunta, señor ministro, en relación, enviaron al WhatsApp del gremio de abogados, pregunta si el razonamiento probatorio no se basa en la literalidad de la ley, la experiencia y sobre todo en la interpretación literal, porque la Corte impone criterios cuando la misma deja supeditado a la subjetividad y a la motivación. Como diría un amigo mío, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. No pasa por esto no es interpretación legal. Esto es razonamiento probatorio, no es interpretación legal. Es, si ustedes quieren, interpretación de las pruebas, interpretación de elementos empíricos. Y a partir de esa interpretación de los hechos, de los elementos empíricos, plantear una solución probable. Por eso no es, sino que no es inducción. Obviamente no se basa en la literalidad, en absoluto. Es aplicación de reglas de la lógica. Voy a insistir en esto, pero no es solo la lógica formal, es importante, por supuesto. Se aplica, si algún profesor de lógica me va a ayudar, se aplican principios como el de no contradicción, tercero excluido, etcétera. Pero no es solo eso. Más bien son inferencias empíricas, inferencias inductivas. Uno realiza inducción a partir de los elementos fácticos. Y eso uno no encuentra en la literalidad. Puede leer de arriba a abajo y no está para esto hay que, por ejemplo, el esquema lógico que mejor explica el razonamiento probatorio es el de Stephen Toulmin, se llama un profesor inglés. El esquema de Toulmin está muy interesante. Si ustedes quieren, un día podemos hacer una clase sobre eso, así que en 30 minutos podemos explicar. Ahí está el esquema del razonamiento probatorio, donde uno tiene que plantear una pretensión, la otra parte plantea una contrapretensión, damos las razones, presentamos la justificación y el apoyo que tiene esto, que tiene nuestra pretensión en algún derecho, etcétera, etcétera. Toulmin habla ahí de warrant o garantía. Y bueno, entonces, ese es un esquema objetivo, no tiene que ver con la literalidad de la ley en absoluto. Y no es, justamente lo que busca es anular la subjetividad. Cuando yo digo, el juzgado formó su convicción y moriste. Porque ¿qué le puedo decir al juez? ¿Por qué usted se convenció? Y me convencí porque mi convicción. Entre sostener que lo importante es la convicción para resolver el caso y la fe religiosa, no hay diferencia. Nosotros los cristianos tenemos fe de que hay un Dios cristiano. Pero los musulmanes tienen fe en otra cosa. Y las otras religiones. ¿Y cuál de la fe es superior? Para los cristianos, la fe cristiana. Para los otros, su fe. ¿Quiénes tienen la verdad? Y no sabemos. ¿Cómo podemos refutar a los demás y a partir de la fe? Y eso no es razonamiento probatorio. Acá lo que se busca es, como bien, yo me maravillo de la redacción del Código Procesal Laboral de 1961 que habló ya de las reglas de la ciencia.
Esto es aplicar las reglas de la ciencia, metodología científica, categorías epistémicas para tomar una decisión. Es decir, lo que busca el razonamiento probatorio es que las decisiones judiciales tengan cada vez más fundamentos epistémicos, fundamentos científicos, lo cual significa objetivos, controlables, refutables, contrastables en todas las instancias. Y eso es mucho más, desde mi perspectiva, es algo que me demuestre, mucho más compatible con una república, con una democracia. Lo otro no es democrático. Yo me convencí, ya nadie más me puede decir nada. Por eso no hay que obsesionarse con el juicio por jurado. El juicio por jurado dice culpable o inocente, no te explica por qué. Y no se puede apelar eso, no se puede discutir ya. Entre eso y los juicios, ¿cómo se llama? Ordálicos, y no hay mucha diferencia. ¿Cómo me defiendo ante un jurado que está ahí y dice, nos convencimos de su culpabilidad? ¿Y por qué? No vamos a aplicar eso. Una convicción. Fíjense, acá estamos, yo estoy seguro que hay gran mayoría de abogados en ejercicio de la profesión. A mí me molesta que ustedes mismos se digan, pasilleros, no, nada de pasilleros. Son abogados que ejercen esta dignísima profesión de defender derechos. A ver, ¿cuál de las teorías le da mayor dignidad y mayor sentido al ejercicio de la profesión de abogado? La teoría de la persuasión, que te dice, el juez se convenció, chavo, y viene el cliente, va, el autor se condena, a la jugoña convence otra cosa. Sin embargo, la otra teoría dice, no, usted, señor juez, a mí no me interesa su convicción. No me interesa su criterio. Su criterio a lo mejor le interesa a su esposa, a sus hijos. A mí no me interesa. Usted es un juez de un Estado constitucional democrático, de una república democrática. Me tiene que explicar las razones de su decisión. Entonces, cuando el cliente nos diga, doctor, y ellos ya perdí, y pea con la prueba de contra. Ya presenta con la prueba, y sí, no tuvo en cuenta eso. Pero ya apelata, bueno, ya entra al tribunal de apelaciones, dos años después de que tomamos el asunto ya revertido. ¿Cuál de las dos teorías otorga mayor dignidad y mayor sentido al ejercicio de la profesión de abogado? Me parece que la respuesta es clara. Es clara. Cuando uno puede decir, señor, no está perdido este asunto. En primera instancia se equivocó el juez, razonó mal, vamos a pedirle al tribunal. El tribunal de vuelta. Fíjense, cierro con esto porque yo me entusiasmo. Cuando yo llego a la sala constitucional, me dicen, acá esto hay que, su excelencia, ¿cómo que se llama? Inadmisible. Rechazo ilícito. ¿Y por qué les digo? Y porque ya perdió en primera y segunda instancia. Y ya perdió, ¿no? Y siempre se hizo así. No está bien, pero y lo que pasa que acá en la inconstitucionalidad, en la acción, dice lo mismo que le dijo al tribunal, porque al tribunal le dijo que el juez se equivocó en esto. Y el tribunal dice, nos encontramos, ¿cómo se llama? Vicios ¿cómo se llama? En la elaboración, en la motivación. Y ya le dijo el tribunal que no encontró vicio. Y vuelve a decirlo aquí. Y dice que es inconstitucional porque viola el 259. Ya no usa de tercera instancia. Y le dije, mi respuesta fue, y puede ser que el juez de primera instancia se equivocó mal y la Cámara de Apelación también se equivocó mal. ¿Quién dijo porque dos dijeron ya eso ya es sagrado? No. Puede ser perfectamente que en ambas instancias se hayan violado derechos constitucionales porque de repente el tribunal no se dio cuenta o su visión es diferente, etcétera, etcétera. Y vos al momento de hacer, y encima nosotros hacemos control de constitucionalidad, no hacemos control de legalidad. Entonces uno puede, al hacer el control de constitucionalidad, puede notar que en ambas instancias hubo
afectación de derechos constitucionales y se puede anular la sentencia. Bueno, por lo menos eso ahora en la sala constitucional ya se puede decir que es una, ¿cómo que se dice? Jurisprudencia pacífica. Ya, por el hecho de que perdiste en dos instancias ya no puedes, no es así. Discúlpenme que a veces me entusiasmo y me extiendo más de la cuenta. Doctor Armas, adelante, por favor. Buenas noches, doctores, otra vez. Muchas gracias por los casi 170 colegas que sí han prendido a pesar de haber terminado la exposición del ponente y abierto la etapa de preguntas. Pero, doctor, vamos a aprovechar, doctor Ríos, que usted mismo se puso la soga de la formación continua al cuello. Vamos a hacer así, ¿no? Y vamos a procurar y agradecer que usted abrió la posibilidad de que podamos volver a compartir con usted este tema de derecho constitucional en Paraguay en general, y quizás, así como usted bien dijo, lo que tenga que ver con razonamiento probatorio, sana crítica, etcétera. Y queremos no agotar la instancia hoy, darle un poquito de tiempo también, ¿verdad? Y tomarle la palabra, doctor Ríos, tomarle la palabra. Vamos a estar a través de los queridos amigos y colegas jueces y abogados también que han contactado para una próxima oportunidad. Y me voy a atrever a decirle que más que jurisprudencia pacífica, usted está haciendo una jurisprudencia, mejor dicho, una exposición no pacífica, pero es bueno, ¿no? El hacer lío jurídicamente en lo que refiere a la búsqueda del derecho en Paraguay. Me parece excelente lo que usted dijo, ¿verdad? Tenemos que mover un poco la modorra, como decían los comentaristas deportivos, creo que hay un partido hoy, los comentaristas deportivos, mover la modorra en lo que es el sistema judicial en pro de una búsqueda del Estado de Derecho en Paraguay, conforme lo dice el artículo 1 de la Constitución. Le queremos agradecer, doctor Ríos. Quedaron varias preguntas en el tintero, después le vamos a estar pasando en forma ya un poquito más ordenada, para después, luego, posterior, vamos a también agregar eso al canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde esto se va a alzar también. Hoy estuvieron casi 200 colegas abogados de todo el país. Eso es importante decir, de todo el país, de una manera proactiva, muy respetuosa y muy atenta. Así que, doctor Ríos, le voy cerrando este tema y le voy dejando las últimas palabras a usted. No, les agradezco. Es cuestión de coordinar agendas. A mí me encanta el debate. Ojalá podamos. Yo no creo en eso de que las resoluciones, los acuerdos y sentencias hay que guardarlos ahí y que nadie acceda. Ojalá a un próximo encuentro ya hagamos alguna decisión de la Sala Constitucional. Y será el momento que ustedes puedan criticarnos. O sea, no somos dueños de la verdad en absoluto. Pues escuchar las opiniones, cuestionamientos, qué cosas se puede mejorar. Yo creo que en los últimos tiempos venimos mejorando nuestra tarea. El año pasado en la sala hemos batido récord en cuanto a cantidad de resoluciones. Creo también que la calidad epistémica de nuestras resoluciones está mejorando. Obviamente esto es dinámico, todos los días hay que estar trabajando. Y finalmente, yo también les pido, estoy seguro que la gran mayoría aquí es docente universitario, tenemos que trabajar por la modificación del plan curricular de la formación de abogados y abogadas. Necesitamos fortalecer la enseñanza de la metodología de la investigación, trabajar mejor en esa parte. Epistemología, esto que estamos hablando es pura epistemología, lógica, obviamente, pero no solamente la lógica formal. Y precisamente son áreas en las que nosotros, por lo menos en mi caso, todo en la formación de grado, prácticamente yo en mi facultad, por lo menos, nosotros no tuvimos ni epistemología ni metodología de la investigación. Tuvimos lógica jurídica. Pero ustedes se dan cuenta que para poder trabajar y tener un buen razonamiento probatorio, tenés que tener base filosófica, epistemológica, metodológica. Y esa formación hay que hacerla ya desde la carrera de grado y ni qué decir en materia de posgrado. Así es que muchas gracias a todos y todas y siempre a disposición.
Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias, doctor Armas. El doctor Mendoza creo que se encuentra en sala. Y Perdón, el doctor Joel perdón, Melgarejo. Pero, doctora, nuevamente quiero agradecer y Sí. agradezco al doctor Joel Melgarejo, que aprovechando que estuvimos ahí por la Hidra del Plata, él también aprovechó y me sacó unos cuantos compromisos, pero me dijo, primero quiero que dialoguemos con los colegas de este grupo y después tenemos otros encuentros en algunas instituciones de educación superior. Así que, Joel, muchas gracias por la oportunidad también y a todos ustedes. Muchísimas gracias, ministro. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor Melgarejo. Ya lo tuvimos aquí también en sala, en este gremio de abogados en Paraguay, que tratamos por todos los medios de ser proactivos y instar a la formación continua de los colegas y mayores cargas. Así que muchísimas gracias otra vez, doctor Río, doctora Freud, doctor Mendoza. Apreciado Joel, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Y será hasta la otra semana. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias al señor ministro que nos ha acompañado el día de hoy. Y les esperamos la próxima semana en el Gremio de Abogados del Paraguay con la siguiente ponencia que ya daremos a publicitar. El link de esta grabación podrán acceder el día de mañana a primera hora en los grupos de Gremios de Abogados del Paraguay y más adelante estaremos subiendo al canal de YouTube. Muchas gracias a todos por regalarnos su tiempo, por acompañarnos en esta reunión del día de hoy. Muchas gracias a todos.